información y todo lo demás. Perdón. No, está bien. Es genial poder compartirlo y que empiece como a rodar esto y que sirva para reflexionar, para pensar, para largar otras investigaciones posibles en relación al tema. Así que está buenísimo esta posibilidad de encuentro y de reflexión y de compartir. Yo les cuento un poquito, bueno, yo soy María Virginia Piñero, arquitecta de base, digamos, después estudié la especialización en planificación y diseño del paisaje y el 1 de julio de este año me recibí de doctora con este trabajo que voy a compartir con ustedes hoy. Además, soy integrante de la Red Argentina de Paisaje y hace ya 1 año y medio, junto con la ingeniera agrónoma Ana Mijan, somos las vicepresidentas de la red. Hemos tenido hace poquito el encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje, donde también estamos constantemente, digamos, en estos intercambios y en estas reflexiones en torno al paisaje. Además soy profe en la Facu de Arquitectura y en la Facu de Ciencias Agropecuarias de la UNC, hace ya muchos años. Y bueno, tratando siempre de contagiar y de compartir estas reflexiones y estas investigaciones y estas experiencias para que nos ayuden un poco también a defender nuestros paisajes, ¿no? Bueno, si te parece, compartimos ya la pantalla y arrancamos. Sí, sí. Dale, cuando quieras. Ahí vamos. Y después vamos a abrir, digamos, el espacio de preguntas y de lo que quieran comentar, ¿no es cierto? Bueno, como les contábamos, este es un trabajo de la tesis doctoral que fue presentada y defendida y aprobada el 1 de julio. El nombre es Percepción de Paisaje hacia una concepción y valoración del paisaje que incorpore alternativas a la hegemonía visual. El director de la tesis fue el doctor arquitecto Fernando Díaz Terreno, y como codirectoras, la doctora Sabine Nierbein, que es alemana y docente en la Universidad de Viena, y la ingeniera agrónoma Ana Mija. Allá vamos. Bueno, lo que motivó este trabajo, esta investigación, en realidad tiene que ver con la pérdida de paisajes, con paisajes que se van borrando muy livianamente en las decisiones que se van tomando en el territorio, en los distintos lugares. Entonces, a ver, ahí va. Surgieron preguntas que orientaron esta investigación. Una de las preguntas tiene que ver que se nota un desfasaje entre lo que pasa en los ámbitos académicos, en lo que es la reflexión, el estudio, de las teorías, de la investigación en relación al paisaje, y lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la construcción, lo que pasa en las ciudades, lo que pasa en los paisajes nuestros, ¿no? Y ahí surgió en esta lectura y en estas reflexiones esta palabra: ¿el paisaje es solo imagen?
Luego otras preguntas más específicas, como qué participación tienen los otros sentidos en la percepción de paisaje. Y esto determina un poco el curso que tomó la investigación empírica. Y desde qué enfoques y perspectivas se concibe la teoría y la ejecución, la praxis del paisaje. Y esto de alguna manera determina una nueva posición a la hora de abordar el biopaisaje. Cuestionamientos, estas preguntas que surgieron al comienzo y que dieron origen a la investigación, terminaron como dos ejes fuertes en el recorrido. Uno que tiene que ver con la concepción de paisaje, con la palabra, ¿no? Paisaje, y otro que tiene que ver con el aparato, digamos, perceptivo, todo lo que pasa en esta percepción y el rol que tiene cada uno de los sentidos en esa percepción. Tanto en el concepto como en la percepción, aparece fuertemente este dominio de lo visual por sobre los otros sentidos. Juhani Palasma, un arquitecto que tiene varios escritos que fueron como claves en la investigación, dice que los problemas surgen a partir del momento en que se aísla el ojo de su interacción natural con el resto de las modalidades sensoriales y de que se eliminen e inhiben los otros sentidos, con lo que se reduce y restringe cada vez más la experiencia del mundo a la esfera de la visión. Esta separación y reducción fragmenta la complejidad, la globalidad y la plasticidad innatas del sistema perceptivo, reforzando las sensaciones de distanciamiento y alienación. El trabajo de investigación se realizó en el Instituto Julián Baquero, que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia, con personas ciegas. Y ya les voy a contar más detalles de esto. En relación al concepto, se trabajó con la bibliografía y las reflexiones de Javier Maderuelo, que él hace en el libro Paisaje, Génesis de un concepto, hace como un recorrido tratando de entender cómo es el origen de la palabra, ¿no? Edward Holtz nos dice que las palabras surgen en el momento en que uno necesita nombrar algo, ¿no? La palabra paisaje surge en el ámbito de las artes, más específicamente en la pintura, cuando se necesitó nombrar el entorno de las escenas y de los personajes que se retrataban en el lienzo, ¿no? Entonces, de ahí surge la palabra. Fíjense que en esa concepción de la palabra, paisaje tiene una carga visual muy fuerte, ¿no? Una connotación directamente relacionada con la imagen. Podríamos decir que desde su origen, paisaje tiene una significación directa en relación a la imagen, ¿no? Pero hay otras causas que también influyen y que fueron detectadas a lo largo del estudio de todas estas teorías y de todos estos conceptos, en el proceso, digamos, más teórico de la tesis, que también influyen en esta separación del cuerpo en la percepción o en esta carga visual en todos los aspectos, ¿no? Entonces, por un lado decíamos el significado de la palabra paisaje, desarrollado por Maderuelo, pero también hay una concepción espacio-tiempo, desarrollada por Ierniaux y Nogué, que plantea justamente esta urgencia en la que vivimos actualmente, que no nos da tiempo de relacionarnos con ese entorno en el que estamos viviendo. Entonces siempre es la conexión de un punto con el otro a toda velocidad y se separa la posibilidad de la vivencia del espacio. Por otro lado, la teoría del ocularcentrismo, fuertemente arraigada en la cultura occidental, desarrollada por Palasma, por Martin Jay, por Foch Serra, que pone a la imagen por encima de todo lo demás. El desarrollo tecnológico, que tanto nos ha posibilitado tantos avances, que nos ha generado y nos ha solucionado un montón de cosas, ¿no? Al mismo tiempo, esa tecnología genera de alguna manera una incomunicabilidad. Esto de que nos estamos comunicando mucho más por los aparatos y nos desconectamos de nuevo de los otros cuerpos y de la vivencia del cuerpo en el espacio.
El individualismo, el capitalismo también hace que el cuerpo carezca de conexiones. Entonces, todas estas causas reconocidas, y quizás otras más, hacen que tengamos una valoración sesgada y un cuerpo anestesiado en relación al paisaje. Entonces, el deterioro de los paisajes impacta directamente en las condiciones de vida. El predominio de la visión en la teoría y en la ejecución del paisaje limita y simplifica el entendimiento del paisaje, la percepción del paisaje y la valoración. Por lo tanto, se hace necesario redefinir este paisaje, abarcando su complejidad, e incorporar en la concepción y en la valoración la vivencia multisensorial. Como hipótesis del trabajo, y en esto no los voy a aburrir mucho, rápidamente les cuento, fue plantear que el estudio de la participación del oído, el olfato, el tacto y el gusto con personas ciegas, como posible alternativa del aspecto visual en la percepción de paisaje, constituye un aporte específico tanto para una reconceptualización de la noción de paisaje como para la incorporación de nuevas variables en el análisis, en la valoración y en la planificación. Esto de poder correr lo visual para poder entender el valor y la importancia que tienen los otros sentidos en la percepción y valoración de paisaje. Y se desprendieron algunas hipótesis secundarias, ¿no? Como que la carga visual en la comprensión de paisaje también hace que sea visual. El ocularcentrismo, esto de la imagen por encima de todo lo demás, el individualismo, el capitalismo, genera una jerarquía muy diferente en la que se descartan los otros sentidos, ¿no? La ausencia de la visión es una oportunidad para estudiar la participación de los otros sentidos, y también que los valores positivos, auditivos, ápticos, olfativos y gustativos pueden llegar a tener una relación directa con la calidad del paisaje. Que esto también abre como otros ejes posibles de investigación. Bueno, en esta parte de la revisión bibliográfica y del marco teórico, se generaron diálogos con muchos autores. Acá están algunas de los principales que fueron dándole fundamento y base, digamos, a este trabajo de investigación. El recorrido no fue lineal, por supuesto que hubo un recorrido y un autor que citó a otro autor y que después volvía a analizar este otro y a cuestionar, y bueno, hubo toda una ida y vuelta en ese sentido en el estudio, digamos, de las teorías y del pensamiento y del diálogo con los distintos autores. Y la investigación cualitativa, como les contaba, fue en el Instituto Julián Baquero con personas ciegas, y se organizó de la siguiente manera. Por un lado hubo entrevistas individuales que fueron grabadas, filmadas, para luego ser transcriptas como textos para poder analizarlas. Se realizaron talleres creativos expresivos con la metodología planteada por Escribano. Un taller fue modelado en arcilla, en el que las personas modelaron su paisaje o algún componente de su paisaje. Entonces fue otra forma de expresar cómo entendían el paisaje y cuáles eran los valores relacionados con ese paisaje. Otro de los talleres fue un taller de danza-teatro, en el que se buscaba no el lenguaje oral, sino el lenguaje corporal, de qué manera con el cuerpo podíamos expresar qué entendíamos por paisaje y cuáles eran los valores de ese paisaje que se estaba evocando. También se trabajó con experiencias etnográficas performativas, en las que se acompañó, por ejemplo, en la marcha de los bastones blancos por el centro de la ciudad, en un recorrido senso-perceptual en la Reserva San Martín. Y todo eso se fue registrando y fue después el material con el que se trabajó para analizar y para poder sacar después conclusiones al respecto. Desde el comienzo se reconocieron distintos grupos con los que también se organizó esta información. Estaban, por un lado, los ciegos de nacimiento, por otro lado, los que tenían ceguera adquirida, las personas que tenían baja visión, docentes con visión que también participaron tanto de las entrevistas como de los talleres, y
personas externas con visión que permitió, digamos, contrastar algunas de las respuestas y de la información que se iba trabajando y incorporando. Bueno, el paisaje como construcción cultural y como construcción social, ¿no? Esta relación directa del paisaje, el paisaje que modela una sociedad y una cultura, pero al mismo tiempo una sociedad y una cultura que modela su paisaje. Nogué dice que el paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Por lo tanto, esta forma de investigación cualitativa es como se consideró como la más apropiada para poder comprender esta concepción, digamos, del paisaje, en este caso con las personas ciegas, para poder reconocer específicamente la participación de los otros sentidos en la valoración. El paisaje entonces evoluciona con la sociedad que lo modela, lo define, lo habita y lo comprende. Entonces, al revisar el concepto de paisaje, podemos lograr o promover nuevas realidades y permitirnos cuestionar los supuestos. Así entonces, el paisaje es lo que es, lo físico, lo que se puede contar, lo que se puede medir, pero también es lo que vemos, cómo lo vemos y cómo lo sentimos. Entonces tiene variables cuantitativas y cualitativas. A partir de la investigación se propone un nuevo concepto, en esta idea de que la palabra paisaje tiene esta carga tan fuerte con lo visual. Entonces, tratar de comprender o de plantear un nuevo concepto que incluya todas las variables que componen la concepción de paisaje que hoy tenemos, ¿no? Entonces se propone y se experimenta en el texto incluso la palabra biopaisaje, agregando el prefijo bio, que significa vida, y que plantea la idea de un paisaje que está vivo, que está compuesto por componentes vivos, y por lo tanto es dinámico, está en constante transformación, pero también un paisaje que es vivido con todo el cuerpo. Un paisaje que se vive con todos los sentidos, como experiencia, ¿no? Vivencial. Entonces, esto en contraposición con un paisaje que solo se ve. Así se relacionan entonces el concepto de paisaje, la influencia, digamos, de la imagen por sobre todas las cosas tan presente en nuestra cultura, y por otro lado, la posibilidad de la percepción multisensorial. Derrida fue un filósofo también que marcó mucho este trabajo de investigación, porque él busca la deconstrucción de algunas cuestiones, ¿no? Y entonces plantea esto de que las cuestiones que están como en el centro excluyen otras cosas y pasan a ser lo otro, ¿no? Y entonces, en este caso, lo visual es lo que excluye a los otros sentidos que pasan a ser los otros sentidos, justamente, ¿no? Sin embargo, como lo vamos a ver en el desarrollo del trabajo, muchas veces los otros sentidos son los que generan las sensaciones y las cuestiones que hacen memorable a los paisajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta tesis termina siendo como derridiana en el sentido de que corre del centro lo visual para poder poner en valor y hacer notar la importancia de los otros sentidos en la percepción y valoración del paisaje. Lo más interesante es que, bueno, también se trabajó con entrevistas al equipo docente de la institución, y el psicólogo de la institución planteaba esto, ¿no? De que todos venimos con un equipo a la vida. Decía, como que hay una caja de herramientas que son esta posibilidad de recibir la información de donde estamos, del lugar de donde vivimos y cómo vivimos a partir de todos los sentidos, la posibilidad de valorar ese sonido, ese aroma, esa textura, la tenemos todos, pero bueno,
al tener la visión y ser tan fuerte la visión por sobre todos los otros sentidos, es como que esa información se anula. Pero la capacidad, la posibilidad de entender ese paisaje desde lo multisensorial, desde todos los sentidos, la tenemos todos. En una de las preguntas que se hacía a los docentes decía, bueno, ¿cómo se entrenan los sentidos? Y una de las profes decía, no, no se entrenan. En realidad no sé si hace falta entrenarlos, ¿no? Porque me parece a mí, decía la profe, es una toma de conciencia. En realidad las cosas están, hay que prestar atención, más atención. Esa es una de las consignas que está bueno que quede ahí haciendo ruidito, ¿no? De la necesidad de hacer consciente lo que está pasando con los otros sentidos, ¿no? Y acá vamos a compartir la primera de los videos. Por las dudas, habíamos quedado con Vicky que vamos a poner en el chat la transcripción, por las dudas que alguien no escuche bien en lo que sale, digamos, a nivel de video, de sonido, va a estar en la transcripción en el chat. No se escucha. No se está escuchando, Virginia. Ay, Ayer lo probamos y se escuchaba bien, justamente. Y yo no estoy pudiendo pegar el texto, pero a ver, un momento. bueno, estas cuestiones de la tecnología, ¿qué pasa, no? A ver si yo de acá puedo hacer algo con el sonido. No, no. A ver si ahí sale. ¿Se escucha ahí? Ahora sí se escucha, pero no muy bien, a ver. No muy bien, ¿me decís? No, no se escucha muy bien ahí. A ver. Bueno, nosotros le queremos explicar a la gente que probamos justamente para que esto no nos pasara y ayer se escuchaba bien. Bueno, ahí lo pude compartir, el problema es que era muy largo y no me dejaba por eso copiarlo, pero ahora lo dividí en dos y ya me dejó compartirlo para quienes quieran ir leyendo mientras tanto. Está en el chat lo que va diciendo. Una pena no poder escucharla, Sí, porque que no sé qué más tocar, a ver si... que ayer se escuchaba bien, qué macana. Bueno, lo dejo que siga, ¿no es cierto? sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Alguien escucha o no? Ahora sí se escucha algo, pero como que se va el sonido.
Bueno, por las dudas, hacemos una pequeña síntesis. María Pía cuenta, es docente de la institución y cuenta de una vez que fueron con chicas ciegas de nacimiento al centro de la ciudad, que había choripanes, que había un montón de olores eh, en el lugar, y que una de las chicas reconoce el olor a fruta y que la profe no se había dado cuenta que había una verdulería cerca, y ella, a partir de sentir ese aroma, pudo orientarse y reconocer que esa era la parada del colectivo que normalmente iba con su mamá, ¿no? Entonces, bueno, dentro del estudio de cada uno de los sentidos hay una cuestión que tiene que ver con la orientación, por ejemplo, que es posible orientarse a partir de los aromas, ¿no? Y también hay una diferenciación entre los olores y los aromas. Ahí va. Otra de las cosas que surge en la investigación, cada vez que hablábamos de paisaje, de biopaisaje, aparecía la emoción, ¿no? Y la asociación con momentos importantes guardados en la memoria. Entonces, Sánchez Cuevas dice que la emoción es una experiencia psicofisiológica compleja que experimentamos como resultado de nuestra interacción con el entorno. O sea que en toda esta información que llega desde los otros sentidos, desde todos los sentidos, hay una relación directa con estas emociones que quedan guardadas en la memoria. Otra forma de abordar que se trabajó tratando de que no se condicionaran las respuestas, fue la asociación del paisaje con la música, ¿no? Entonces se hacía preguntas, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué estilos musicales relacionás, por ejemplo, con el paisaje de las sierras o con las montañas? Como para ver de qué manera se asocia, digamos, un estilo musical con un paisaje en particular. Y por ejemplo, en relación a las sierras, fíjense que el tamaño de la letra tiene una relación directa con la cantidad de veces que se repitió esa palabra, ¿no? Entonces las palabras que aparecen más grandes es porque muchos de los entrevistados nombraron esto. Entonces las sierras se asociaron, por ejemplo, con el folclore, con una música tranquila, suave, lenta, instrumental, con tranquilidad, con relajación. En cambio, por ejemplo, el paisaje de mar, que es el de la derecha, con una música lenta, relajante, melódica, con guitarras, con algo que relaja, ¿no? Los paisajes del desierto, por ejemplo, apareció la palabra silencio, árabe, tranquilo, clásico, con películas, ¿no? Y cuando se habló de paisaje de la ciudad, apareció el ruido, el rock, el cuarteto, el tango. Fíjense cómo aparecen aspectos incluso que tienen que ver con situaciones de quizás estresantes con el ruido, pero también con cuestiones que tienen que ver con la identidad de los lugares, ¿no? Esto del tango, de la cumbia, el cuarteto, como que están relacionados con lugares concretos, ¿no? Entonces tiene una relación directa con la identidad de los lugares a partir de los sonidos. Por otro lado, también se abordó la idea de un paisaje memorable y un paisaje olvidable. Esto de decir, ¿qué es lo que un paisaje sí o sí tiene que tener? ¿Y qué es lo que un paisaje no tiene que tener? ¿No? Entonces, el biopaisaje memorable decía, por ejemplo, que tiene que tener árboles, que tiene que tener verde, que tiene que tener plantas, flores, agua, animales, montañas, gente, naturaleza. Y lo que un biopaisaje no tiene que tener: incendios, paredes, olores feos, ruidos, basura, contaminación. Una de las personas entrevistadas contaba esto del ruido. En el caso de las personas ciegas, como veíamos en el video anterior, los sonidos orientan, para ellos son claves en el sentido de la orientación, ¿no? Entonces decía que cuando llueve, los neumáticos de los autos hacen un ruido muy fuerte que apaga, que tapa los sonidos que ellos necesitan para orientarse. Entonces los días de lluvia mejor no ir al centro, por ejemplo. Otro de los aspectos que se abordaron fue el tema de la estacionalidad.
En Córdoba nosotros tenemos como muy diferenciadas las 4 estaciones. Entonces hay un montón de información que llega desde los otros sentidos que hacen referencia a la estacionalidad. Y Ernaux dice, lo efímero se encuentra en la esencia de la vida cotidiana y puede ser interpretado como la presencia de una suerte de átomos de las grandes moléculas que son nuestros días. Lo efímero da vida al paisaje, rompiendo permanentemente con la estabilidad, integrando, como bien dice Bergson, la idea de vida como un flujo. Esto de el paisaje que a cada instante está cambiando, que está vivo. A ver si se escucha. No, no se está. A ver. Perdón, lo que me dicen, Virginia, no se escucha bien. Lo que me están diciendo acá la gente es que a lo mejor ayer cuando nosotras probamos se escuchaba bien porque éramos pocas en la sala, pero me dice que ahora que probablemente lo que se escucha es el sonido de tu parlante, pero como que Zoom no está tomando el sonido de la presentación. A lo mejor tenés que salir y volver a compartir para que se comparta el sonido directamente desde la compu, no como sonido externo. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero no O sé sea, qué tengo que tocar. dejar de compartir, y cuando vuelves a compartir hay abajo una pestañita que dice incluir sonido, una cosa así. Compartir sonido dice abajo a la izquierda. Sí, Intentemos a ver si así se escucha, porque es una pena que se pierda, es muy rico, digamos, justamente. ahí vamos. A ver. A ver si se puede. A ver ahora. ¿Y cómo lo disfrutas con el oído? Ahora se escucha perfecto. Hermoso. Como que te advierte de a qué distancia está el río, o en qué momento hay un corte de viento y te anticipa un árbol que está al frente, que lo pudiste haber detectado o no. De esa forma. Ajá. O vas caminando mirando por un lado y sentís el aroma sentís el sonido de los árboles, los cortas, y decís, mira, aquí hay muchos árboles, 2, 3. Ajá. Te das cuenta más o Con menos. los sonidos. Todo por los sonidos. Ay. A ver. ¿Se ve? Perdón. Ahí va. Otro de los entrevistados decía, el oído como que te ayuda a diferenciar esas cosas, pero por ejemplo, no sé, es como un radar. Lo que uno genera es como un radar, como un solar. Más allá de lo que obviamente me ayuda el bastón, pero hay ciertas cosas que te das cuenta. Hay ciertas cosas que capaz que vos no te das cuenta, pero yo sí. Por ejemplo, si viene algo de cerca, ¿me entendés? Es como que por más que no esté viendo, yo sé que me está viniendo algo o que tengo algo cerca, se siente. Yo el paisaje obviamente lo disfruto o lo siento, lo siento. O sea, ahí es donde se refuerza esto de lo emocional, ¿no? Lo siento que no estoy atorado, que no tengo ningún obstáculo alrededor. Si estamos, siento, por ejemplo, una montaña, que tengo libertad, se siente uno más libre, o si vas por la calle, siento las calles, siento las paredes, señala con los brazos a ambos lados de su cuerpo, siento las casas encima, la gente. Es lo mismo que te decía recién, capaz que la misma contaminación o la contaminación sonora. ¿Sí? Aquí viene... El que haya naturaleza presente y el que haya movimiento de gente, el que haya actividad humana. A mí no me gusta mucho el silencio. Ajá. Hay otras personas, por ejemplo mi marido que vivió en el campo, sí, ama el silencio. Ajá. Él disfruta de escuchar el sonidito que viene allá lejos, se acerca y se va. Ajá. Yo no. Yo mientras más urbano sea, mejor.
cómo se plantea en esto las diferencias también de la subjetividad, ¿no? Es decir, cómo disfruto el sonido de la ciudad y como otro no, disfruta el sonido del campo y el silencio y el sonido que viene y se va, ¿no? Corina decía, el sonido también, por ejemplo, el sonido cuando uno pisa, para mí no hay nada más bello que pisar las hojas en el otoño. Y después en la primavera, los pajaritos, que hay cada vez menos, pero bueno, uno los escucha menos también, ¿no? Por todas las interferencias que hay. O por la... que haya naturaleza. Los aromas y los recuerdos. A todos les habrá pasado alguna vez esto de sentir el perfume que te lleva, ¿no? a otro lugar. Yo siempre le digo a los alumnos, le hago referencia con la película esta de Ratatouille, cuando con el aroma o con el sabor se viene ese recuerdo de la infancia, ¿no? O el aroma asociado a una persona, el perfume, ¿no? Como enseguida tenemos esa conexión del aroma con el recuerdo. De hecho, ya en algunos lugares, como en Ámsterdam, están generando los mapas de aromas, smell maps, en donde se van registrando y generando incluso itinerarios que tienen que ver con particularidades de un lugar a partir del estudio de los aromas, como la posibilidad de identificar una ciudad, una cultura, una sociedad, un biopaisaje a partir de los aromas. Las texturas del biopaisaje, y acá vamos a escuchar a Lucas. Y esa misma sensación trasladada muchos años después me pasó en el río. Que muchos chicos normalmente saltan de las rocas y caen en el río. Yo quería hacerlo como hacían los chicos, pero tomaba mis precauciones. Los chicos que saltan de las rocas ven donde saltan y ven donde caen. No sé si miden o no miden, pero saltan. Entonces yo quería hacer lo mismo, entonces me metí por abajo del río, a donde ellos caían, y bueno, fui explorando el mapa, se puede decir, que había abajo del agua. Si había piedras, si había arena, si no había arena, a dónde debería caer para correr menos peligro. Entonces, tomando todo, conociendo bien la parte, digamos, de abajo del agua, recién a ellos tomé la seguridad y pude saltar. Yo sabía que no iba a pasar nada. ¿Y te tiraste? Sí, sí. Bueno, en esta entrevista hay que poner en práctica esto de hacer foco con el oído en lo que nos interesa escuchar, porque es una grabación en un entorno que había mucho ruido de fondo, ¿no? Pero Lucas cuenta esto de que cuando era chico, él escuchaba a los chicos que se tiraban desde la piedra al río, y él se quería tirar ciego de nacimiento. Entonces investigó con sus pies todo el recorrido del fondo del río para saber dónde había piedra, dónde había arena y medir esas distancias, y se subió a la piedra y se tiró, ¿no? Entonces la posibilidad de reconocer la información y la importancia de la información que llega desde las texturas y desde el sentido áptico, que incluye incluso también los músculos. Entonces, y las medidas, ¿no? de nuestro cuerpo, cuántos pasos hacemos, cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que pasa a partir de esa información que llega desde la piel, desde los músculos. Primero. A partir del tacto, decía Mario, yo disfruto más afuera que adentro, sentado en una mesa, tocar, por ahí toco, si estoy en tierra o en pasto, me arrodillo, tengo contacto con la tierra, con las manos, con los pies. Me gusta más sentarme en el pasto que sentarme en la silla, por ahí hacer un picnic, sentarse en una mantita en el piso. Esto de los sabores que les contaba de la película hacía referencia de la película de Ratatouille, que tiene una relación directa en el funcionamiento del olfato y del gusto. Hay una conexión muy fuerte, y entonces aparece esta relación también con momentos, con situaciones y con lugares y con personas con las que se comparte estas
estos sabores, ¿no? Y acá Cristian nos cuenta. ¿Saboreando? Sí, obviamente. Y no sé, capaz que, no sé, acá nada más, la Cruz del Eje, querés comer, no sé, aceituna, miel de San Marcos, o gustos regionales, obviamente, eso te ayudan a saber que eso es de ahí. Ajá. Yo, por ejemplo, yo hasta con mis años estaba viviendo en Tucumán. Y es distinto, o sea, Tucumán lo conocí ciego, por ejemplo. Y sabía que, o sea, sentía está bien que no es algo regional, pero venden el helado de achilata y es como particular del centro de Tucumán, el helado de achilata, o ir masticando caña de azúcar. Y esas cosas acá no las tenemos. Yo sé que ahí estoy en otra provincia porque estoy saboreando lo que tienen en esa provincia. Los sabores de cada lugar, la posibilidad también de asociar y de reconocer un lugar a partir del sabor, del gusto. Cuando pasamos al discurso corporal, yo les contaba que habíamos hecho este trabajo del modelado en arcilla. La consigna fue, trabajamos con una profe de cerámica, y la consigna fue modelar el paisaje recordado, el paisaje especial para cada uno de los que participaron, que podía ser el paisaje en sí o algún componente que formara parte de ese paisaje. Después de que se armó el modelado en arcilla de ese paisaje, cada uno de los participantes contó al resto qué es lo que había modelado y por qué. Y después hubo otra instancia, las piezas se fueron, las llevamos para cocción, digamos, y cuando ya se convirtieron en cerámica, nos volvimos a juntar y hicimos un intercambio. O sea, cada uno podía ir recorriendo con los dedos el paisaje de sus compañeros para poder reconocer esto que habían contado de lo que había modelado cada uno con sus manos, digamos, el paisaje. Esto también tiene una base teórica y tiene una fundamentación relacionada con lo que plantea Juan y Palasma en lo que es la inteligencia de las manos, la posibilidad de reconocer lo que transmite nuestras manos y nuestro cuerpo, más allá de la palabra, que a veces las palabras quedan cortas, digamos, en esa expresión de lo que significa este paisaje para cada una de las personas. Por eso se incluyó también esta parte en la investigación. Y escuchen César cómo cuenta lo que modeló en arcilla. Esto se llama balneario del Yaco Suti. ¿De qué? Del Yaco Suti en Quichua. Quiere decir aguas claras. Yaco es agua, Suti clara. Y acá jugaba con mi niñito y todos los niñitos del barrio. Me dio mucha felicidad. El río horadó la greda, por eso es todo de greda, como dice el amigo geólogo. Toda greda. No hay árboles, salvo afuera de la greda hay árboles. Y esta es la barranca del Eco. Los chicos gritaban y el eco les respondía. Y esta otra es la barranca de Salto, donde los chiquitos jugando saltaban de una altura como de 6, 7 metros. Ajá. Y le dio mucha felicidad a mis niñitos, a mis hijos y a todos los niñitos del barrio. Y es un lugar donde se esmeró el gran creador. ¿Cómo se llama? Es el Yaco Suti. Yaco Suti. Yacu. 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 Yacu Suti. Yacu es agua. Sí, ¿y dónde queda? Suti. En una de las, ¿cómo se llama? En Villa de Soto, pero es Patrimonio de la Humanidad del Río. Ajá. Qué lindo. Y ahí está, en un recodo del río, está el balneario Yaco Suti. Y tiene un meandro, cada 500 metros hace una curva. Ajá. Por eso son las curvas. Y todo es de greda. Greda, y hay tumbas nativas en todas arriba de esas gredas. Han encontrado como cilindros de cerámica con momias adentro. Claro. Acá vemos un poquito cada una de las expresiones de lo que fueron modelando en arcilla, y seguramente sería muy rico poder analizar, por ejemplo, con psicólogos o con otras, en forma interdisciplinaria, ¿no? Porque esto tiene muchísima riqueza
muchísimos detalles en esta valoración de cada uno de los paisajes y de lo que expresaron en ese modelado, digamos, en arcilla, sin tener experiencia previa. O sea, es lo que salía en el momento en relación a lo que se quería expresar de ese paisaje que se estaba recordando. Como les contaba también, se trabajó con el cuerpo y la música como expresión del biopaisaje. Y en este caso se trabajó con un profe de teatro y un músico, y propusieron trabajar de a dos, en equipo, digamos. Entonces, para poder transmitir con los movimientos del cuerpo a la otra persona cómo era el paisaje que se estaba recordando. Entonces, a partir de sonidos relacionados a ese paisaje y movimientos con el cuerpo, se podía ir reconociendo cada uno de los paisajes que iban recordando cada uno de los participantes. También se trabajó con el discurso oral y corporal en experiencias etnográficas performativas. Esto tiene que ver con una metodología en la que el investigador, en este caso, está como observando y registrando lo que están haciendo ellos en situaciones bastante más cotidianas. En la primera imagen se ve una clase en la que ellos van recorriendo el jardín de la institución y van reconociendo dónde está la pared, dónde está, esto está sobre la avenida Rafael Núñez, entonces cuándo frenan los autos en el semáforo, en qué sentido pasa el auto o pasa la moto, así es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, van reconociendo cada uno de los sentidos, cada una de las texturas que también les ayuda a orientarse en el espacio. Entonces, ¿dónde está el mástil? ¿Dónde está la vereda? ¿Dónde está el comedor? ¿Dónde está el acceso principal? Bueno, las aulas, cada uno de los datos, de la información que está teniendo todo este espacio a partir del reconocimiento con cada uno de los otros sentidos. Y abajo se ve, bueno, el cierre de lo que fue la marcha de los bastones blancos, que fuimos desde la institución en transporte público, caminamos hacia el centro, hacia el Cabildo, y después estuvimos entregando panfletos con ellos en la peatonal, y después hicimos la marcha por la Plaza San Martín. El recorrido sensoperceptual en la Reserva Natural Urbana San Martín, fuimos a dos puntos, fuimos a la orilla del río primero, y después fuimos del río Suquía, y después fuimos hacia una zona más de la media loma, digamos, de la reserva propiamente dicha, más seca, digamos, donde nos quedamos abajo de un algarrobo, y en los dos puntos la consigna era, primero, que las personas ciegas de nacimiento contaran cómo era este espacio, ¿no? Y todos los detalles que iban reconociendo. Y entonces, a partir de eso, después fuimos haciendo todo un intercambio. Y después, bueno, yo les contaba algunas características o particularidades de la vegetación que estaba en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, del grupo de participantes decían, en el borde del río, decían, hay una cascada allá, ¿no es cierto? Hay ruido de agua, canto de río, hay pasto cortito, hay arena. Estamos rodeados de árboles, me parece. El canto de las loras y los pájaros, se siente la caricia del sol. Está más fresco acá que en donde estábamos al principio. El río va haciendo ruidos entre piedras. Hay pajaritos, hay aroma. ¿Están sintiendo el aroma que hay acá? Aroma fresco, tierra húmeda. Qué dichosos los que viven aquí, ¿no? Se siente lindo, hay mucha paz. En el otro punto, que era debajo de este algarrobo, en el costado de la barranca, digamos, de la calle Lilio, donde está el ingreso al área del camping de la reserva, el grupo decía, hay un árbol grande, el suelo es desparejo, veníamos por un camino. ¿Puede ser que se sienta el ruido de autos por allá? Y señalaron hacia la calle. Hay pájaros, acá no hay río, no hay ruido de agua, es más silencioso, se siente más abierto, estamos más alto, estamos a media sombra, yo siento un poco de sol en la piel, en mis brazos. Los biopaisajes que se viven con mayor intensidad emocional son aquellos en los que no hay apuro de vivirlos, y acá se relaciona con lo que planteábamos al comienzo, esta situación de urgencia
nos está alejando y separando de la vivencia del biopaisaje. El trabajo con personas ciegas permite reconocer la participación de los otros sentidos y la memorabilidad del biopaisaje. El biopaisaje como experiencia vivencial relacionado directamente con las emociones. Y la imagen que están viendo es una muestra que se hizo en el edificio de Tarjeta Naranja de Elian Chali. Elian Chali es un muralista cordobés que hizo toda una intervención en el edificio que salía al espacio exterior y después adentro del edificio también había toda una propuesta, una intervención con muchos colores y demás, y que parecía 100% visual. Sin embargo, fuimos con las personas ciegas del Instituto Julián Baquero, y estaba planteada la posibilidad de reconocer las distintas pinturas a partir de diferentes texturas. Los distintos colores tenían distinta textura. Entonces, fue posible, digamos, algo que parecía totalmente visual, vivirlo y reconocerlo desde la experiencia del tacto, por ejemplo, y lo que generaba esto, digamos, en cada uno de los que participaron en el recorrido. Los aportes del trabajo en relación a la teoría del paisaje, por un lado, respondiendo, digamos, a las preguntas de investigación, fue plantear la posibilidad de por lo menos cuestionar el concepto y pensar un nuevo concepto que sea más complejo y que incluya todos los sentidos en la concepción. Entonces, de allí surge como propuesta la palabra biopaisaje. Por otro lado, remarcar esta relación de biopaisaje con emoción y cómo estas sensaciones generan emociones que hacen que los paisajes sean memorables. La relación del biopaisaje con el cuerpo, el tomar conciencia de de esta información que llega con todo nuestro cuerpo en relación con este paisaje, y esta conciencia que puede ser individual, pero también puede ser técnica profesional en el reconocimiento, digamos, en esto de poder mapear cada uno de los valores positivos o negativos que llegan, digamos, desde el cuerpo como información, con los otros sentidos. Biopaisaje tiempo, esto que decíamos de detenerse para dar lugar a la experiencia vivencial. Biopaisaje sociedad como construcción social del biopaisaje, el espacio público como el espacio en el que podemos relacionarnos como sociedad, reconocernos, vivir el espacio democráticamente, y entonces la necesidad de la calidad en ese biopaisaje del espacio público. En el biopaisaje y naturaleza, las tecnologías versus cuerpo, y entonces dejar el celular un rato, dejar la máquina de foto, dejar todos los aparatos y poder hacer consciente la vivencia de lo que pasa cuando nos ponemos a sentir los sonidos versus ruidos, los aromas versus olores, las texturas versus la monotonía, la velocidad, los sabores propios versus la uniformidad. Todas las posibilidades que se abren de estudio del biopaisaje a partir de la incorporación de todos los sentidos. Y en relación a la praxis del paisaje, a lo que se puede gestionar en el paisaje, se reconoce la necesidad de que se incorpore cada uno de los valores en la interpretación, en la valoración y en la planificación de los biopaisajes. Entonces, mapear, reconocer estos valores auditivos, valores ápticos, valores odorantes, gustativos y también los visuales, por supuesto. Es un complemento, ¿no? Reconocer todas las capas que conforman y que forman parte de la memoria sensitiva del biopaisaje. Entonces, no es un momento, es una construcción permanente. El biopaisaje es mucho más que una imagen. Y ahora dejo de compartir. Bueno, buenísima la presentación. Muchísimas gracias, Virginia. Muy interesante. Bueno, sabemos que esto
ha sido también un desafío poder resumir tu tesis así en unos pocos minutos, porque bueno, también le planteamos a Virginia que en general tratamos de que no sean tan extensos los webinars, que también es como simplemente un acercamiento a esta investigación, que bueno, personalmente, bueno, no quiero hablar yo, pero me ha resultado muy, muy interesante, y obviamente la vinculo con mucho nuestro trabajo en educación ambiental, ¿no? Nos parece que creo que hay como muchísimos puntos de encuentro, sobre todo con los trabajos, con las actividades que muchas veces planteamos de sensibilización, que justamente en este caso vos trabajaste con personas ciegas, pero por ejemplo nosotros hacemos muchas actividades en las cuales invitamos a las personas a privarlos justamente de la vista, con los ojos vendados, y para poder acceder a otra vivencia también desde esos otros sentidos que muchas veces de la hegemonía de lo visual no les prestamos atención, ¿no? Y que permiten también vincularse desde la corporalidad, desde la emocionalidad, y poder fortalecer ese vínculo con la naturaleza. Así que realmente nos ha quedado resonando muchísimo de lo que fuiste planteando, pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, así que bueno, invitamos a la gente a que a través del chat, o si quieren abrir el micrófono, está abierto el espacio para hacer preguntas, comentarios, a varias personas que están hablando ya en el chat. Sí, yo les quería contar que fue maravillosa toda la experiencia de la investigación, porque esto generó, por supuesto, muchas emociones. Yo volvía del encuentro con las personas ciegas muy movilizada por todo lo que ellos iban expresando en cada uno de estos encuentros, pero también pasaba esto de que, sobre todo con las personas que tenían ceguera adquirida, que habían visto en algún momento, cuando comenzábamos el encuentro, la entrevista, siempre salía la tristeza de no poder ver, ¿no? Pero a medida que íbamos avanzando en el cuestionario y reconociendo los valores de los otros sentidos, se terminaban emocionando de todo lo que podían vivir de ese paisaje con los otros sentidos. Entonces había como una transformación en ellos y en mí en cada encuentro. Entonces fue súper, súper rico todo lo que se vivió, digamos, en el proceso de la investigación. Y bueno, me parece que está buenísimo esto, en estas instancias de compartir, porque de alguna manera, en una de las devoluciones del jurado de la tesis, decía, bueno, al leer la tesis, se despertó en mí esta posibilidad de reconocer todo esto que pasa, digamos, a partir de los otros sentidos y valorarlo, ¿no? Bueno, ahí Marines está levantando la mano, no sé si quieres. Bueno, para empezar, muchas gracias por el aporte. Es una manera distinta de ver dónde vivimos. No, yo quería comentar que en Montevideo, como en el año 2015 por ahí, se inauguró un parque de la Amistad se llama, que justamente trata de todo esto, donde hay plantadas las plantas específicas para distintos aromas, texturas especiales para tratar de eliminar barreras de tipo físico que impiden acceder a la totalidad, digamos, de lo que a veces vemos nosotros, porque digo vemos porque tenemos ojos, pero a veces no miramos, y juegos y lugares de aprendizaje que se hicieron en ese parque. Ese parque funciona en una esquina de lo que antes fue el zoológico de Villa Dolores y donde está el planetario. Entonces es un lugar muy concurrido por niños, por familias. Ahora la parte del zoológico se va a hacer nueva. Está cerrado hace muchos años. Y bueno, lo que quería transmitir es eso, que acá existe una experiencia que fue sacada la idea de Israel, de alguien que visitó, no sé bien, pero uno de los organizadores del parque visitó Israel y vio un parque así, y la idea es, entre otras cosas, no solo disfrutarlo, poderlo disfrutar todos, eliminando barreras, como dije, sino además aprender a mirar, aprender a vivir, aprender a eso de encontrar los aromas, de las texturas, ¿no? Y si bien es un parque dentro de Montevideo, creo que
el pasar por allí ayuda a ver otros paisajes. Quería comentar eso, que acá está esa experiencia, que es una experiencia de enseñanza de cómo vivir el paisaje y a la vez de cómo eliminar barreras. Bueno, gracias. Buenísimo, gracias. Sí, ahí preguntaban algo de si se puede compartir. La tesis está publicada en el repositorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y hace poquito también me comuniqué con el director del Observatorio de Paisaje de Cataluña y también lo pusieron en el repositorio de ellos. Yo tengo el link, no sé si se puede compartir acá, lo pongo en el chat. Claro. Bueno, ahí lo mando. Mientras, si quieren preguntar algo, decir algo. Bueno, mucha gente agradeciendo, porque les ha resultado muy enriquecedora esta nueva mirada. Bueno, es para otro estudio de cuántas veces, dentro de la hegemonía de lo visual, cómo se traduce también en los términos que utilizamos. Sí. Pero bueno, muchas felicitaciones. Bien, sí, despiertas nuevas miradas y modos de entender. Muchas gracias. Bueno, sí, ojalá, en general... Ojalá. Perdón. No, digo, ojalá sirva para que nos hagamos también responsables de nuestros paisajes, ¿no? Y de alguna manera empecemos a prestar más atención y a no, en esto de la gestión de los paisajes, no hacer esta mirada tan superficial, ¿no? Tan rápida, y que descarta paisajes como si nada, y entonces, bueno, a cuidarlos, a valorarlos y a entender la importancia que tienen, ¿no? Hay una parte, un eje que apareció, digamos, con esto de los aromas, de los sonidos, que es súper interesante en relación también a la identidad de cada lugar, y en contraposición, digamos, con esto de la globalización, que está bueno conectarnos todos, de poder tener esto en tiempo real, digamos, la comunicación y la posibilidad de ver qué está pasando en un lugar y en otro del mundo, pero que no perdamos la esencia que identifica a cada uno de los lugares, a cada uno de los paisajes, a cada una de las sociedades, ¿no? De los paisajes sociales. Eso me parece también que es re importante. Sí, sí, sin duda, ¿no? Eso de poder pensar también, bueno, que vuelvo un poco a lo que decía, ¿no? Al principio, nosotros, como te decía, no al principio, sino recién, digo esto, que también, a lo mejor, no desde la teoría del paisaje, pero me parece que hay muchos puntos de encuentro justamente en la educación ambiental y en la promoción justamente del cuidado de los paisajes, de los territorios, y entender básicamente que no solamente desde nuestra percepción, sino que las personas somos parte del ambiente también, y que, bueno, justamente la pérdida de territorios, la pérdida de diversidad, digamos, eso inevitablemente tiene un gran impacto también sobre nuestra sociedad, y un gran impacto también, digamos, sobre las personas, ¿no? Si incluso lo pensamos también en esos términos un poco egocéntricos o antropocéntricos, también poder entender, digamos, esta crisis ambiental en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces yo creo que es como súper interesante este tipo de investigaciones también, que nos permiten abrir la cabeza tanto a investigadores, como vuelvo a lo que decía, sino a las personas de a pie, y poder revincularnos también con los paisajes, reconectarnos, que entendemos que gran parte de esta crisis también tiene que ver con ese vínculo que está fragmentado también de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Virginia, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Les comentamos para algunas personas que preguntaban en la parte administrativa, ahí compartimos en el chat un formulario para quienes desean acceder a la certificación. Pueden completar ese formulario para registrar la asistencia.
Feliz de que hayamos podido solucionar el problema tecnológico y se escucharon finalmente los audios. Qué bueno. Y contarles también a quienes a lo mejor se sumaron un poquito más tarde, o a lo mejor no se pudieron quedar a la charla completa, este webinar lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, ULA Córdoba, que ahí nosotros vamos compartiendo todas las charlas, talleres que se van haciendo de manera virtual, así que les invitamos también a suscribirse, van a poder ver el webinar, todo lo que compartió Virginia esta mañana, y también van a poder acceder a muchas otras charlas y capacitaciones que vamos compartiendo ahí en nuestro canal. Así que bueno, si nadie quiere hacer ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando y agradecerles a todos ustedes por estar presentes hoy aquí con nosotros, y fundamentalmente a Virginia, muy muy agradecidos, bueno, y ojalá podamos seguir articulando más hacia adelante también. Más encuentros, sí. Con más encuentros. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que participaron, muchísimas gracias a la ULA, muchísimas gracias a la UNC que me permitió hacer esta investigación también, y a quienes me acompañaron y dirigieron. Así que bueno, a disposición para que nos sigamos encontrando. Genial, bueno, gracias. Que tengan buenos días. Adiós. Gracias. Chao, chao.